Hola, bienvenidos todos a un nuevo video de este canal. Si eres nuevo en el canal, pues este es el canal de Nino Market y aquí pues yo soy psicólogo y les hablo de diferentes temas. En esta ocasión es un video especialmente pues para mis amigos, personas cercanas que son papás. Les voy a explicar, bueno, y en el caso de personas chicas pues que llegaran a ver este video, no es para niños, pero si por alguna razón un niño se encuentra este video, para que se lo enseñe a sus papás, para explicarles por qué el castigo físico, por qué los golpes, no es que estén mal o bien, eso no lo voy a discutir aquí, sino les voy a explicar por qué el castigo físico no funciona ni para adquirir ni para eliminar conductas. Entonces comenzamos. Bueno, antes de comenzar, tengo que explicarles algunos conceptos rápidamente que pues ustedes tienen que entender. Otro anuncio antes de comenzar, me han dicho que por qué no mejoro la calidad de mis videos. Y es porque honestamente no tengo tiempo, no es ni siquiera porque no quiera. Tengo una cámara digital que graba bien, pero todo lo grabo con la cámara frontal y lo grabo en la menor calidad posible porque a mí lo que quiero es que esto no me quite tiempo. Entonces yo ni siquiera edito los videos en la computadora. Yo los grabo con el celular, los edito con el celular y lo que me dé tiempo de hacer en 1 hora por semana es lo que ustedes ven como resultado final aquí en los videos, porque de verdad no tengo tiempo. Espero no les moleste, espero y agradezco porque hasta me ofrecieron equipo para grabar mejor mis videos, pero bueno, conceptos importantes que ustedes deben entender con respecto a la adquisición, modificación y extinción de las conductas. Adquisición es cuando tú adquieres una conducta. Todos los niños adquieren conductas. Vamos a decir que pues, los niños vienen en blanco, es como si tuvieras una memoria de una computadora, de un celular, que viene en blanco. Les iba a decir un CD, pero ya nadie utiliza CDs. Qué viejo soy. Y si tú entendiste lo de los CDs o los disquetes, pues también ya estás viejo. Eso es adquisición, cuando adquieres una nueva conducta, y hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Segundo concepto importante, modificación de conducta. Una conducta ya aprendida que requiere ser modificada, ¿sí? De acuerdo a la situación o a lo que se desea hacer. Y tercer concepto, extinción de la conducta, como una conducta desaparece, ¿sí? Bueno, tratar de sintetizarlo mucho porque esto incluso es un curso de psicología que yo vi en 2 semestres, que son procesos psicológicos básicos y procesos psicológicos superiores, ¿sí? En donde se ven quizás funciones cognitivas. Y si es de su interés, dejen en los comentarios cualquier subtema que quieran que especifique y lo puedo hacer con mucho gusto ya después de otras semanas, ¿no? Esos son los 3 procesos que hay que entender, ¿sí? Para que haya adquisición tienen que funcionar otros 2 subprocesos, ¿sí? La atención, que el niño esté atento y que la memoria del niño funcione, que registre los eventos. Ajá, como en una computadora, si está apagada, no guarda nada, no graba nada. Entonces funciona igual. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no le podemos exigir más de lo que puede hacer un niño. De ahí que las clases se modifican en cuanto a horarios y todo este tema, porque un niño de 5 años no aguanta una clase de 2 horas. Difícilmente vamos a decir que su spam atencional, el tiempo que puede mantener la atención, dura más de, pues quizás unos 15 segundos cuando es un bebé, ¿no? De hecho le haces caras y después pasa una mosca y ya se distrajo. No dura la atención. Entonces es muy difícil que aprendan, ¿ok? Pero por eso tenemos que entender otros conceptos como es el condicionamiento. Todo aprendizaje es un condicionamiento. Y aquí hay un gran dilema que ni siquiera tendría por qué ser dilema porque ya es un hecho científico, pero que muchos psicólogos se muestran renuentes a aceptar. Y es que todas las conductas son condicionadas, todas, hasta las más complejas. Lógicamente va aumentando el grado de complejidad y de encadenamiento de conductas. No me quiero meter mucho en el concepto de moldeamiento y encadenamiento, pero es un poco necesario entender por qué, por ejemplo, puedes explicar con el condicionamiento una conducta tan compleja como trabajar. No es simplemente ir a trabajar y que te paguen, porque ahí no funciona un condicionamiento operante, vamos a decir, un condicionamiento operante sencillo, sino que más bien ahí ya funciona se denomina una operacionalización de conducta y lo que es un encadenamiento de distintas conductas a fin de llegar a la conducta meta y que ésta se vea reforzada. Las primeras palabras no dice claramente buenos días, padre, no, sino que sus primeras palabras para decir papá diría pa, ¿no? ¿no? Va modificando, va moldeando hasta que dice papá.
¿no? Y ya después se va moldeando de acuerdo a las exigencias del entorno, a decir padre o a referirse de esa manera, incluso hablarle de usted. La conducta verbal es complejísima, pero es muy apasionante de entender. Pero bueno, aquí no estoy para explicarles eso, sino para explicarles que las conductas tienen que ir reforzándose, y lo mismo con conductas más complejas que funcionan a través del encadenamiento. Una serie de pasos. Comienza el niño, lo primero que aprende pues es a ponerse los calzones, porque es como la parte de su privacidad, ¿no? Se pone los calzones y ya de ahí le vamos aumentando pasos poco a poco. Primero los calzones, bueno, ya te los sabes poner, felicidades, te felicito. Ahora también échale los calcetines, ok. Ajá. Lo que no funciona, y por lo que les quiero explicar que no funciona el castigo físico, más que nada los golpes, es porque así no se adquiere la conducta. Más bien el castigo funciona para evadir conductas. No sé si me explico. Bueno, el condicionamiento, el reforzamiento positivo también va en función a cada individuo. No para todas las personas es igual de reforzante. Incluso tiene un funcionamiento incluso biológico y adaptativo evolutivo en las personas. Hay gente que le gustan las cosas dulces por su funcionamiento del cuerpo. Ahí podríamos entrar en debate pues de su tasa basal, de qué tan rápido consume las calorías. Ahorita se me fue cómo se llama eso, ¿no? Pero tiene que ver muchas cosas en función, por ejemplo, de las hambres específicas. Hay gente a la que le es reforzante comer algo dulce, hay gente a la que le gusta algo salado. De igual manera con todos los estímulos. Hay gente, individuos, que es reforzante un abrazo o el reconocimiento social, una palmadita o lo que sea. La comida pues es naturalmente reforzante para la mayoría de las personas, a menos que tengas un problema orgánico. Pero pues son cosas con las que se refuerzan las conductas, son cosas con las que aprendemos a hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, nosotros aprendemos así. El funcionamiento biológico de los seres vivos va en función vamos a decir que una función de supervivencia, y esta función de supervivencia va buscando qué conductas aprender de tal manera de obtener placer, porque el placer a nivel cerebral tiene la función de subsistencia. Las cosas que nos dan placer son las que nos permiten sobrevivir, comer, dormir, ir al baño, reproducirnos, etcétera. Son reforzadores naturales. Y por otra parte tenemos, vamos a decir que lo que tratamos de evitar, que es la muerte y el dolor. De esa manera nosotros aprendemos a evitar conductas, de tal manera que siempre recordamos la primera vez que nos quemamos, o a lo mejor no conscientemente no tenemos la imagen mental, que ahí es toda una cuestión de todo el funcionamiento de la memoria, que ni siquiera 10 videos, pueden salir 100 horas de video, son temas que se siguen investigando, pero si recordamos la sensación, hacemos una asociación de la emoción del dolor y del miedo que nos dio pues cuando tocamos el sartén o la plancha caliente, ¿no? Y ya no lo volvemos a hacer, ya no volvemos a instrumentalizar esa conducta. De hecho, todo lo contrario, la evitamos porque tratamos de evitar el castigo físico. Entonces, si tú castigas físicamente a tu niño, por eso estoy tratando de no ser tan técnico para que me entiendan, sobre todo si lo ve una mamá o un papá que no tiene nada que ver con la psicología. Si tú castigas físicamente a un niño, lo único, no va a aprender a no hacer esa cosa que hizo, sino vamos a decir que vas a borrar, vas a formatear todo lo que hizo antes de que tú le pegaras, lo cual incluye, por ejemplo, que si un niño se porta mal en la escuela y llega a tu casa y dice, mamá, es que en la escuela me regañaron, y le pegas, lo que se le va a borrar del disco, burdamente dicho, es tanto a decirte las cosas, ya no te va a decir las cosas, porque va a asociar que más bien el hecho de decirte las cosas estuvo mal, y para evitar el castigo físico ya no te va a hablar, ya no te va a contar las cosas. No solamente va a dejar de hacer lo que hizo en la escuela, quizás lo que hizo en la escuela fue reforzante y quizás va a aprender a evadir la justicia. Quizás sea un niño que va a aprender a evadir las consecuencias, no evadir la conducta en sí, sino evadir las consecuencias. ¿Qué funcionaría si, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Que está tu niño en tu casa y tu niño, no sé, todos los niños juegan, son inquietos, son niños, no te gusta, no tengas niños, ¿no? Están jugando con una taza, bueno, esto es un líquido para limpiar lentes, está jugando con una taza y la derrama, ¿no? Y derrama todo y tú le pegas. ¿Qué es lo que va a aprender? Va a aprender pues también a tratar de evitarte a ti en primer lugar, porque tú eres la persona que tiene asociada con el castigo, pero no solo eso, va a aprender a evitar un montón de cosas, y tú en realidad lo que quieres es que tenga cuidado. Entonces resulta muchísimo más, o sea, incluso en lo que podríamos llamar un costo de tiempo, de esfuerzo en educar a un niño o educar a un animal,
implica menos el reforzamiento positivo, que tú le expliques y refuerces la conducta que quieres lograr, que refuerces que tome la taza, se la lleve a la boca, la toma y cuando no la está utilizando, la deja en la mesa. Y puede ser tan sencillo como explicarle eso. Cuando no estés tomando, deja la taza en la mesa, ¿ok? La dejas en la mesa, felicidades. ¿Y qué manera podría ser una manera efectiva de castigar? Bueno, acuérdense que los seres vivos tenemos la función de buscar nuestra propia supervivencia. Entonces no nos gusta que nos retiren los estímulos positivos de cosas que nos gustan. Entonces, lejos del castigo físico, algo que funciona mejor, vamos a decir que es retirar los estímulos. Obviamente un niño tiene sed o a un niño le gusta la leche. Entonces lo que más le gusta es tomarse su leche, ¿no? Entonces si tiene el vaso, ok, si vas a estar jugando con el vaso, se te retira, la ponemos acá. Cuando actúes de la manera adecuada, la puedes terminar, ¿sí? Si tú tomas, la dejas, vuelves a tomar, la dejas, vuelves a tomar, la dejas, ok, te la terminaste, felicidades, ahora si quieres te doy postre o no sé. Pero si comienzas a jugar con la comida, a tirarla, pues ya no va a haber comida, ya se te quita y ya no te voy a dar nada. El tema aquí es que lógicamente los niños, como carecen de un funcionamiento verbal complejo, no pueden expresar emociones. Es toda una cuestión que tienes que entender de los niños. Los niños no funcionan como un adulto, no tienen el mismo razonamiento de un adulto. Es más, hay adultos que no tienen razonamiento de adulto, ¿sí? O sea, hay adultos cognitivamente limitados que vamos a decir que viven por encimita de lo que sería un retraso en el desarrollo. Y es común, sobre todo en México, tenemos uno de los coeficientes intelectuales más bajos. Entonces, si para la mayoría de adultos aquí en México es difícil expresar una emoción, porque para empezar, hay algunos que apenas agradece que saben hablar, de verdad, y no lo digo en mala onda, sino que hay individuos cognitivamente muy limitados y esto se debe pues a la alimentación, al medio ambiente, la contaminación, un montón de factores externos y pues también internos de los cuidados, los estímulos pues con los que convives, qué tanto has leído, en qué temas te interesas, qué estimulación tuviste de niño. Entonces, imagínense un niño que no tiene estimulación, que lo único que recibe pues es castigo, castigo, castigo y físico. No va a desarrollar las conductas deseables, sino por el contrario, va a evitar todas las conductas. Vas a formar un individuo que evita todo, va a evitar todo, va a ser como un mueble, porque más bien no está desarrollando lo que tú quieres que desarrolle, sino el que le estás castigando todo. Y él no entiende, o sea, un niño no entiende por qué le estás pegando. No lo va a entender y no lo va a comprender, no va a entender si le pegaste por contarte las cosas, si le pegaste por tirar la taza, o le pegaste por tomar la leche, o le pegaste por jugar, o le pegaste por reírse. No entiende por qué le estás pegando. Entonces tampoco te puede explicar qué es lo que quiere. Entonces cuando nosotros hacemos este retiro de estímulos, cuando nosotros dejamos de reforzar algo, se extingue. Pero vamos a decir que primero hace una curva en donde aumenta la conducta. Te voy a poner un ejemplo de algo que yo observé precisamente ayer, curiosamente. No les hago el cuento largo, tenía hambre, no preparé nada de comer, fui y compré una torta y estaba un niño, 11, 12 años, ya preadolescente prácticamente, y estaba haciendo un santo berrinche, le estaba haciendo un berrinche a su papá y le decía, ¡es que quiero coca! Pero ya te expliqué que aquí no venden coca. Y le decía, no, es que no sé qué, hijo, por favor, que no sé qué. Lo que están haciendo cuando tú, vamos a decir que le haces caso a un berrinche de un niño, es que lo estás reforzando. El niño aprende a manipular de cierta manera. Y no es que sea manipulador en sí, sino que es culpa tuya. Porque tú lo que estás haciendo es hacerle entender, acuérdate que no razonan igual que un adulto, entonces ellos entienden, ellos aprenden a que operacionalizando esta conducta de cada vez molestar y molestar más y cada vez hacer la voz más chillona y cada vez más berrinche y patalear y llorar, ellos están asociando que esta serie de pasos es lo que tienen que hacer para conseguir lo que quieren, ¿sí? Incluso, o sea, imagínense un niño de 12 años que lo estaba amenazando diciéndole, ay, pues si no dejas de llorar ahorita que pase el señor del costal te vas con él, no, sumamente infantilizado. O sea, yo quiero pensar que lo tratan así desde niño al pobre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que al final le estás dando lo que quiere. Al final estás validando el berrinche y reforzándolo porque al final de cuentas hizo todo ese berrinche y el señor le fue a traer el refresco que el niño quería hasta una tienda y se lo llevó. Terminó cediendo y terminó dándole su torta, reforzando con comida la conducta problema.
Entonces, hay gente que se vuelca del lado contrario, que también está desequilibrada, porque muchos así aprendimos, pero no quiere decir que esté bien. Que dice, ay, en mis tiempos ya le hubiera dado una buena nalgada y un buen zape. No dudo que funcione, pero no va a funcionar para lo que tú quieres que funcione. Tú a lo mejor piensas que con eso va a dejar de hacer berrinche, pero va a dejar de hacer todo. Va a dejar de hacer todas las cosas y va a aprender a que es indefenso. ¿Sí? Cuando tú le pegas a un niño, el mensaje que le estás dando es de que todo depende de ti. Entonces vas a ser una persona sumamente dependiente, insegura, que no va a saber solucionar las cosas y que le va a tener miedo a todo. Así como tiene miedo a que tú le pegues, le va a dar miedo que la vida le pegue en cualquier cosa. Entonces la manera que funciona es extinguir esas conductas. O sea, lo ideal es que aprenda a hacer las cosas bien, pero evidentemente nadie es perfecto como padre. Entonces hay conductas indeseables, como este berrinche, que la única manera de extinguirlos es mediante la extinción precisamente. Pero hay que entender una cosa, repito, los niños no piensan igual que un adulto. Cuando tú comienzas a hacer el proceso de no reforzar, para hacer una extinción tienes que no reforzar. Prácticamente ese es el concepto más básico. O sea, ignorar y retirar todo estímulo. Como les decía, o sea, si el niño comienza a hacer berrinche, es que no quiero ese, pues entonces no comemos y ya. O sea, tan sencillo. Esto es lo que hay, aquí vinimos, es lo que hay. Elige de las cosas que hay disponibles, elige algo que te guste y si no te gusta nada, no comes nada. Ah, pues que voy a hacer un berrinche, hazlo. Y yo aquí te voy a ver, no te voy a regañar, no te voy a pegar, no te voy a gritar, pero tampoco te va a funcionar el berrinche. Entonces es natural que muchos papás no pueden hacer este paso. Uno, porque tienen el corazón muy blando o porque tienen un corazón muy malvado y ya sea que terminan cediendo o le terminan pegando. Pero cuando nosotros tratamos de hacer una extinción, lo primero que sucede es que incrementa la conducta, sobre todo cuando le ha funcionado. O sea, vamos a decir que si hacía un berrinche nivel 6 y tú de un día para otro dejas de reforzar el berrinche, o sea, si él está acostumbrado a que vas a la tienda, hace su berrinche y le compras la paleta. El día que no le compres la paleta, ese día el berrinche va a pasar del nivel 6 al nivel 10. Y si ve que llega al nivel 10 y no se la compras, posiblemente llega al nivel 11, nivel 12, nivel, o sea, posiblemente hasta se orine en el piso, patalee, escupa, haga lo que sea. Porque esa es la tendencia, cuando se deja de reforzar algo, aumenta, porque es una función biológica de los seres humanos, que si no funciona, voy a intentar, o sea, no tengo en mi abanico, imagínate una navaja suiza, tienes el cuchillo, tienes el destapador, tienes todas las herramientas, pero cuando solo tienes una herramienta que es mediante el berrinche o malas conductas, no tienes un abanico de conductas adaptativas. Entonces, si no tiene otras opciones, es lógico que va a ser un mega berrinche. Entonces, ahí empieza el proceso de extinción. Tienes que dejar de extinguir la mala conducta, de ya sea de tu mascota o de la persona, y empezar un proceso de reforzamiento de las conductas que tú deseas que adquiera, ¿sí? Por eso es adquisición de conducta. Le tienes que dar tú las herramientas. Ahí puedes empezar, bueno, en el momento en el que dejes de hacer berrinche, te levantes, te seques las lágrimas y me pidas las cosas por favor. En ese momento nos vamos a ir a la casa, no te la voy a comprar, pero a lo mejor mañana sí. Y poco a poco ir haciendo esta nueva adquisición de conductas adaptativas. Ajá. Es todo, o sea, ese video por lo que lo estoy haciendo es por la situación que me pasó ayer, me motivó a hacer el video y porque hay un debate muy tonto de la generación de cristal versus la generación de concreto y todas esas tonterías que se la pasan publicando sobre cuál es el mejor modo de hacer las cosas como papá, ¿no? Si pegándoles siendo totalmente salvaje o por otra parte siendo totalmente permisivo, ninguna de las dos va a llegar a ningún lado, o sea, vas a criar a un niño con muchos problemas de conducta que en el mundo real no se va a poder adaptar. O sea, te imaginas que un día en su trabajo haga un berrinche y de verdad sí los hay. Y ahí es cuando identificas que tuvieron una crianza de este estilo. Cuando ves adultos de 30 años que se reprimen las emociones porque siempre les pegaban cuando eran niños, entonces no saben cómo expresar una emoción porque siempre evitaron la situación de hablar de sus emociones. Entonces tienes niños bien enojados que le pegan a la pared y hacen un drama, tienes chicas que hablan llorando por teléfono o se graban llorando, no haciendo todo un drama, porque no saben, no en su, como les ponía la analogía, en su abanico de herramientas, en su navaja suiza de conductas adaptativas, no tienen una conducta reforzada de cómo hablar de sus emociones y cómo solucionar un conflicto, un problema, sino que nada más tienen los berrinches en su abanico de conductas.
Y por otra parte, o sea, los que son muy permisivos, pues por eso tenemos delincuentes y por eso tenemos personas que no cumplen con la ley y que hacen lo que quieran, que no tienen límites. O sea que de verdad para ellos no existe un límite, porque si no había límites con tu mamá, ¿por qué van a respetar a los demás? No existen para estas personas los límites. Entonces actúan de maneras impulsivas y sin mediar las necesidades de las otras personas. Entonces tenemos personas sumamente abusivas, sumamente groseras, sumamente altaneras, sumamente, pues que tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, este es mi consejo, sobre todo para los que son papás, que tienes una mascota, pues trabaja para empezar, pues, si tu niño, o sea, esta analogía me da risa, pero si tu niño viene en blanco, está nuevo, empieza a reforzar las conductas que tú quieres que desarrolle el niño cada vez más complejas. Ahí lo que te puedo recomendar, pues es que yo no soy especialista en eso, dicho sea de paso, pero pues te recomiendo que te acerques con algún psicólogo que sí sepa de modificación y adquisición de conducta y que trabaje taller para padres. Yo conozco por ahí uno muy bueno acá que sí sabe trabajar estas cosas. A mí no me gusta tanto los niños ni trabajar con papás, pero sí los hay. Entonces busca en tu localidad, en tu ciudad, personas que sepan trabajar estos temas y pues que te asesoren si es que te sientes completamente perdido. Por ahí deben de haber libros sobre paternidad y cómo enseñar cosas a los niños. Yo no lo sé, yo no he buscado porque no tengo hijos, pero sí debe de haber. Pero aquí les expliqué por qué no funciona el castigo. Aplicable en mascotas, aplicable en humanos. Por eso no funciona el castigo. ¿No? Funciona, bueno, más bien, por eso no funciona el castigo físico. Funciona otro tipo de castigo o de reforzamiento negativo, ¿sí? Bueno, ese es otro tema, ya no me voy a hacer bolas porque no los quiero confundir. Ahorita les expliqué reforzamiento positivo y castigo. Y pues creo que esto es todo por el video. Yo sé que está muy limitado, yo sé que hay muchas cosas que no he explicado, pero si les interesa, pues avísenme y les hago más videos. Cuídense, abrazo, bye.